Mucho gusto. Mi nombre es Abisaí Chávez Flores. El día de hoy vamos a estar hablando precisamente de los juicios en materia oral, ahora con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Como ustedes saben, el 7 de junio del 2023, que fue el año pasado, se hizo la publicación precisamente que ahora vamos a contar con un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual debe de estar ya en aplicación a partir del 1 de abril del 2027 en todas las entidades federativas. Entonces, es por eso que ahorita han cambiado algunas figuras dentro de la misma oralidad que algunos estados ya tenemos en función. Por ejemplo, aquí en el estado de Guanajuato, si algunos de los que nos están escuchando son de aquí del estado de Guanajuato, ya tenemos este sistema oral implementado. Para algunos estados va a ser muy nuevo porque siguen todavía con el sistema escrito. Entonces, conforme vamos avanzando, nosotros vamos a empezar a implementar o se va a empezar a implementar la oralidad en los juicios familiares. O el día de hoy yo quiero que esto no sea tanto como una ponencia, más bien que sea una charla en donde al final podemos intercambiar puntos de vista acerca del nuevo código y acerca de, no, de los nuevos procedimientos en materia familiar. Pues bien, ¿cómo van a quedar asignados estos juicios en materia familiar? Pues vamos a tener las vías especiales, entre ellos el oral sumario, con una audiencia de juicio determinada. Aquí la va a determinar cada entidad, va a determinar qué juicios se van a llevar de manera especial, como por ejemplo el juicio tal vez de adopción, que son procesos que van a ser especiales. El juicio ejecutivo civil oral, el especial hipotecario oral, juicio especial de arrendamiento, inmobiliario oral, inmatriculación judicial oral, son algunos de los que van a estar cambiando, que eran juicios civiles y que van a estar cambiando completamente a esta modalidad oral. Desaparece el juicio especial de divorcio incausado. En este caso, aquí hay pues una cierta confusión porque muchos dicen, ¿cómo es que desaparece el divorcio incausado? Entonces otra vez necesitamos causales de divorcio para poder solicitar el divorcio. ¿Qué va a pasar en ese punto? No, en sí no desaparece en sí el divorcio incausado como lo conocemos, simple y sencillamente solo va a cambiar la forma en tramitar ese divorcio incausado. Porque si nosotros vemos en legislaciones anteriores o legislaciones que tenemos dentro de los estados que ya llevamos oralidad o dentro de los estados donde ya se ocupa esta figura del divorcio incausado, nos podemos percatar que muchas de esas figuras van a estar también dentro de la tramitación del juicio oral de divorcio. Se va a tramitar ahora como cualquier juicio oral, por ejemplo, el de alimentos, el de guardia y custodia, va a llevar todo un procedimiento. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes se acuerdan que cuando nosotros tramitábamos nuestro divorcio incausado, nosotros no presentábamos una demanda, presentábamos más bien como una solicitud. Entonces, esa solicitud iba anexa a nuestra propuesta de convenio y posteriormente, pues ya nos íbamos a la audiencia de conciliación, después pasábamos a la preliminar y después de esta preliminar ya nos íbamos ahora sí que a esa resolución del divorcio incausado. Cuando ya nos resolvían con respecto del divorcio, si había controversias con bienes de la sociedad conyugal, si había alguna problemática con lo que es pensión alimenticia, con lo que es convivencia, guarda y custodia, llevábamos estos procedimientos vía incidental. Entonces, en este caso, solamente aquí vamos a encontrar esa variante. Nosotros, por ejemplo, sigue estando, se va ahora a solicitar como una pretensión el divorcio. Por ejemplo, nosotros cuando empecemos a conformar nuestra demanda, va a ser nuevamente una demanda como tal, si nosotros queremos solicitar ese divorcio. Entonces, si nosotros queremos solicitarlo en
nuestras pretensiones, pues vamos a solicitar precisamente la disolución del vínculo matrimonial y vamos a solicitar tal vez guardia y custodia, vamos a solicitar alimentos, vamos a solicitar ahora sí todo lo que nosotros vamos a pedir, ¿no? Entonces ya después de esto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a narrar también nuestros hechos, vamos a poner nuestros derechos y después vamos a agregar precisamente ese convenio. Para los que son de Ciudad de México, así lo contempla la legislación actual de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Entonces, como la legislación así lo contempla, nosotros vamos a anexar nuestra propuesta de convenio como lo veníamos haciendo. Entonces, cuando ya lleguemos al punto, tal vez, de que empecemos con esta parte de las audiencias, ahí es donde vamos a encontrar tal vez un poco de diferencia en cuanto a las figuras, no tanto en cuanto al fondo, porque muchos decían, no es que al desaparecer el divorcio incausado, ahora está causando violaciones constitucionales. No, no es así. ¿Por qué? Porque en sí, pues no desaparece como tal esa figura, ¿no? Sino más bien la tramitación. Ahora todo va a ser por juicio oral. Entonces, ¿qué nos dice este juicio oral? Ah, pues que ahora ya no es necesario que estés tramitando incidentes por alguna cuestión donde tengas conflicto con pensión alimenticia, con guardia y custodia, sino que todo directamente nos lo vamos a llevar a audiencia de juicio o nos los vamos a llevar a juicio y poco a poco en el procedimiento vamos a ir haciendo ciertas depuraciones que nos van a llevar solamente a juicio esos puntos en donde en verdad exista conflicto. Entonces, vamos a ver ahorita poco a poco cómo se van a realizar esas tramitaciones. Días anteriores, por ahí sus compañeros eh, ya tuvieron un acercamiento para los que estuvieron en el curso de juicio oral familiar y los de divorcio, ya tuvieron ese acercamiento más extenso y más a fondo de qué manera se van a estar haciendo estas tramitaciones. Por ahí hicimos una simulación de audiencia precisamente de cómo se llevan estas figuras. No es muy diferente a las que tal vez ya tenemos hoy en día en la legislación, solamente va a cambiar tal vez la manera de cómo se van a llevar a cabo. Entonces, bien, pues ¿cómo está? ¿Qué es lo que tenemos aquí ahora con este juicio oral? Pues ahora en la oralidad implementada vamos a tener o vamos a estar más bien regidos por ciertos principios. Estos principios pueden ser el de privacidad, el de concentración, colaboración, continuidad, contradicción, dirección procesal, inmediación, publicidad, interés superior de la niñez, impulso procesal, lealtad procesal, litis abierta, oralidad, perspectiva de género, preclusión, acceso a la justicia. Recuerden que ahorita los puntos más fuertes, pues los vamos a encontrar precisamente en este principio de interés superior de la niñez y lo vamos a encontrar en este que es perspectiva de género, porque antes para las escuchas de menor pues no eran videograbadas, ¿no? Normalmente el juez era el que platicaba en compañía del menor y del trabajador social y del agente del Ministerio Público, platicaba con el menor o en alguna situación solamente el trabajador social con el menor en presencia del Ministerio Público o a veces solamente el trabajador social. Entonces, esas escuchas de menor que se venían dando eran un tanto privadas. Ahora con con la implementación del código nos señala que van a ser videograbadas esas audiencias que se tengan de cierta manera con el menor. Claro, no va a ser una audiencia como tal vez los adultos llegamos a tener, ¿no? Que llegamos a la sala y que vamos a empezar a escuchar al menor. Se va a tratar de que el menor esté en un espacio donde él tenga confort, tenga confianza y que pueda libremente expresar su decisión de con quién de los padres se quiere quedar. Entonces, ahorita se prima mucho este derecho porque no sé si ustedes, o me imagino que de los que ya han llevado muchos asuntos, ¿no? En materia familiar, en algunos casos, ¿qué sucedía, no? No es que el niño está chiquito y por la tierna edad del infante, pues se tiene que prevalecer con mamá.
por obvias razones, por el cuidado que esto conlleva, ¿no? ¿Y qué sucede, por ejemplo, en el caso de que mamá se va de la casa, papá se queda con los niños y pues de cierta manera regresa esa persona? Los niños tienen entre 5 años, 4 años y esa persona llega a reclamar a estos niños, ¿no? Y dice, no, pues yo soy la mamá y como soy la mamá y ellos son muy pequeños, pues deben de estar bajo mi cuidado. Pero estos niños estuvieron sin mamá durante 2 años o durante 3 años y no tienen como que ese acercamiento con mamá, ¿no? De cierta manera, este nexo, este lazo que los une con mamá. Y a la hora de que se da todo que se divorcian y que ellos solicitan la guardia y custodia del menor y que están en un teje y maneje, dicen, no, pues es que la custodia, la guardia y custodia le pertenece a mamá porque en este caso, la niña es muy pequeña, ¿no? Y resulta que la niña nunca había tenido ese nexo y se le hace para ella súper extraño. La estamos sacando de un entorno donde ella convivía tal vez con la familia de su papá y convivía con papá y estaba acostumbrada a ciertas cosas que hacía con papá, ciertas actividades en donde estaba siempre papá. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? No tomamos en cuenta, ahora sí, el sentir del menor y no tomamos también en cuenta todo lo que hay, el contexto que hay alrededor de ese menor, ¿no? Ahorita, al tratar de prevalecer este interés superior, no es solamente atendiendo tal vez a las necesidades biológicas, sino también a las necesidades psicológicas, emocionales, educativas del menor. Entonces, para no tratar de sacar de cierta manera a esa menor de esa esfera donde ella convivía constantemente con papá, es que precisamente se van a primar estos derechos del menor y se va a poner mayor enfoque en qué es lo que la menor necesita en este momento y no tanto atendiendo, ahora sí, que a los intereses de papá y mamá, sino a los intereses de ella. Por ejemplo, si en ese caso dicen, no, pues sabes qué, por la tierna edad de la niña se queda con mamá. Y la niña pues cambia completamente ese lugar en donde ella se está desarrollando, ¿no? Porque ella no tenía convivencia o no tenía ese acercamiento con mamá. Entonces estos cambios abruptos, pues lejos de causar un bien, causan un daño precisamente porque le estamos sacando de ese entorno donde la niña estaba habituada. Entonces, para tratar de no perjudicar ante estas situaciones, es que ahora se tienen que fijar en puntos que tal vez antes los jueces no tomaban a consideración, que ahorita se vienen muchísimos cambios con las reformas que se van a implementar durante este 2025, durante todo este año que viene, va a haber muchos cambios y de cierta manera también el código pues va a ir avanzando tal vez como yo les digo a sus compañeros, como lo hizo el Código Penal en su momento, ¿no? Que nosotros empezamos desde ese punto base, empezamos con el Código Penal y posteriormente ya empezamos a ver la oralidad en materia mercantil, en materia laboral, y ahora ya implementada en materia civil y materia familiar, que son unas ramas muy importantes del derecho. Entonces, tomando a consideración todos esos puntos, es que es importante que ahora se salvaguarde precisamente ese interés superior de la niñez, porque antes decía, no, pues a mí no me importa, ¿no? Yo solamente voy a determinar como juez el hecho de que la niña esté en donde deba de estar, ¿no? Sin importar todo lo que hay detrás tal vez de ese menor. Y ahora no, porque vamos a tomar a consideración también cuál es el contexto y qué causa menor afectación en ese pequeño, ¿no? Porque si no, en vez de hacer un bien en tratar de dar una resolución adecuada, pues va a ser todo lo contrario, ¿no? Y aquí lo que se busca es que se haga una menor afectación a los derechos del menor y sobre todo a la esfera jurídica y a la esfera
psicológica, emocional de este pequeño. Entonces, atendiendo a ello, es que se dan todos estos cambios donde también ahora, pues los niños tienen que ser escuchados, tienen que ser analizados. ¿Hasta qué punto el juez puede revisar o solicitar también una valoración tal vez psicológica? Nosotros sabemos que ahora tenemos muchas figuras como lo es la violencia vicaria, tenemos por ahí la figura de la alienación parental. Entonces, todas estas figuras cada vez tienen más peso dentro del derecho familiar, precisamente para estar haciendo estos análisis a fondo y dar unas sentencias no solamente con el carácter de cumplir con los estándares que fije la ley, sino también para cumplir con un estándar más humanizado y que también los procesos de cierta manera sean más humanizados, sobre todo tratándose de este tipo de sentencias en materia familiar. Entonces, vamos a empezar a ver cuáles son esos procesos en materia familiar que podemos encontrar. Al inicio estuvimos hablando acerca de los procesos especiales. Los procesos especiales, como ya lo había mencionado, cada legislación va a determinar cuáles van a ser esos procesos especiales. En este caso vamos a tomar un ejemplo. Este ejemplo va a ser la adopción. Por ejemplo, aquí en la adopción vamos a vamos a presentarlo ya sea por escrito o por comparecencia. Cuando nosotros presentemos nuestro escrito de adopción, en todos los casos la solicitud deberá hacerse del conocimiento del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia DIF para privilegiar el interés superior de la niñez. Ahora de cierta manera, esas investigaciones para llevar a cabo las adopciones, pues van a ser un poco más minuciosas, ¿no? Por todos los casos que ya se han visto también de menores que pues de cierta manera en algunos casos pues han sufrido pues de violencia o si vienen tal vez de lugares donde hayan sufrido mucha violencia, pues que caigan en un hogar completamente diferente y que no traten de dañar tal vez más al menor o que traten de lastimar al menor o violar algún derecho del menor. En este caso de que la persona o las personas adoptantes comparezcan sin, aquí viene un punto importante. Cuando se van ya a lo que es esta solicitud de adopción, posteriormente, ya para la audiencia, tienen que estar acompañados de algún asesor técnico o alguna autoridad jurisdiccional les puede designar de sí un defensor público que los asista de manera efectiva y gratuita. Que esto anteriormente, en las legislaciones anteriores, pues no se contemplaba, ¿no? Si tú querías hacer tu proceso de adopción, pues tenías que contar con tu abogado particular o ir a hablarle al de oficio. Y en algunos casos, pues sí pues se tardaba un cierto tiempo, ¿no? Y en estos casos, pues sí puedes tener esa representación. Ahora sí, esa representación no va a ser opcional, sino que ya de cierta manera el mismo estado te va a designar esa representación, porque no puedes estar prácticamente a ir a las audiencias sin tener a un asesor técnico que te esté asistiendo, ¿no? Cuando se presenta la solicitud por comparecencia, deberá de apersonarse la o las personas que pretendan adoptar debidamente identificadas y también podrán concurrir la o las personas a las que les corresponde otorgar su consentimiento para la adopción. Ello efecto de que la misma audiencia sea otorgado el consentimiento, lo que deberá de realizarse de manera informada y asistida. En esta audiencia deberán de comparecer presente la gente del Ministerio Público, a quien se le va a notificar a través de la autoridad jurisdiccional. Entonces, aquí vamos a encontrar a estas figuras, vamos a encontrar a estas personas que van a estar interviniendo y la solicitud que va a llevar esta solicitud para iniciar con el proceso de adopción, pues va a llevar el nombre y domicilio de las personas que se pretenden adoptar,
nombre y domicilio de las personas que ejerzan, estén en aptitud de ejercer la patria potestad de quien se solicita la adopción, o bien la tutela, así como quien esté a cargo de la guardia y custodia de hecho o de derecho. El nombre y domicilio de las personas que pretendan adoptar y los hechos que motiven la solicitud. Una vez que ya se admite esta solicitud, deberían de indicarse a las personas adoptantes, preferentemente a través del principio de inmediación en audiencia videograbada, los requisitos que en contraste con los documentos exhibidos faltan de complementar según las leyes aplicables al procedimiento pretendido. En ese mismo acto de admisión, la autoridad jurisdiccional notificará mediante oficio al DIF o bien a los organismos homólogos en las entidades federativas a través de las procuradurías. La tramitación de la solicitud y en caso de que no fuera exhibido el certificado o constancia de idoneidad de adopción en la comparecencia inicial o escrito correspondiente, se le notificará de inmediato y previamente vía electrónica al organismo encargado de la expedición del documento que deberá de proveer en relación con la expedición o negación del documento en un plazo no mayor a 90 días naturales, bajo el apercibimiento que de no hacerlo podrán ser aplicadas medidas de apremio que establece el Código Nacional. Entonces, de esta manera es que se va a empezar a desarrollar precisamente el trámite de adopción. Este es uno de los procedimientos especiales que se van a estar llevando a cabo y en esta audiencia pues va a estar ahora sí que además de la persona que va a adoptar y de la persona que va a otorgar el consentimiento, pues la figura que va a estar también aquí y que va a ser muy importante para el procedimiento, pues va a ser el agente del Ministerio Público. Muy bien, pues eso sería uno de los procedimientos o un ejemplo de los procedimientos especiales que contempla el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahora bien, otro de los juicios que son especiales, podemos hablar acerca del divorcio bilateral. El divorcio bilateral va a tener ahora dos tramitaciones. Va a tener ante la autoridad jurisdiccional y ahora también ante notario público o ante el oficial del registro civil. ¿Qué es lo que vamos a presentar ante la autoridad jurisdiccional? Copia certificada física o electrónica del acta de matrimonio, copia certificada física o electrónica del acta de nacimiento de los hijos menores de edad. Y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues cuando nos vamos ante la autoridad jurisdiccional, vamos a solicitar, vamos a tener nuestra solicitud en la cual vamos a hacer una propuesta de convenio. Esta solicitud siempre van a estar ambos cónyuges de acuerdo con todas las medidas que se lleguen a tomar en este tipo de divorcio bilateral. ¿Qué es lo que va a contener esa propuesta de convenio? Pues bueno, va a contener con respecto a la guarda y custodia, alimentos y convivencia de los menores, bienes, derechos y obligaciones adquiridos durante el matrimonio cuando ellos hayan contraído matrimonio por sociedad conyugal legal. Entonces, chicos, esto es lo que va a estar esto es los requisitos que debe de tener el convenio, que se debe de presentar anexo a nuestra solicitud para solicitar el divorcio bilateral ante autoridad jurisdiccional. De preferencia, cuando hay alguna situación con bienes, alguna situación con guardia y custodia, con alimentos o con convivencia, sí es mejor la tramitación del divorcio bilateral ante la autoridad jurisdiccional, porque ellos son los que van a estar resolviendo cualquier controversia que se suscite durante este tipo de divorcio. Cuando no se tenga ningún problema en cuanto a bienes, en cuanto a hijos, en cuanto a guardia y custodia, en cuanto a todas las situaciones que nos pueden causar algún conflicto, es que nosotros podemos acudir ante el notario público o ante el oficial del registro civil.
Ante el oficial del registro civil, ustedes se acuerdan de ese divorcio administrativo. Pues ese divorcio administrativo ya tampoco va a estar contemplado como un procedimiento dentro de nuestra misma legislación, porque ahora pues ya se va a poder ocupar esta figura del divorcio bilateral, en donde podemos acudir directamente a notario público o al registro civil. Aquí nos dice, ¿en qué momento yo puedo acudir ante notario público o ante registro civil? Cuando no se hayan procreado hijos y si los hay, que no sean menores, que no tengan bienes o deudas atribuibles al patrimonio conyugal. Se levantará el acta en los que se declarará divorciados y hará las anotaciones correspondientes. En este caso, de preferencia no va a haber ningún conflicto. Si, por ejemplo, llegan algunos clientes de ustedes o llega algún cliente y dice, ¿sabes qué? Es que mira, yo me quiero divorciar, pero mi pareja no está muy convencida y en este caso, pues nosotros nos casamos por bienes separados, tuvimos hijos, pero de esos hijos, pues ya los dos, los hijos que procreamos ya son adultos, ya ellos terminaron sus carreras, ya no necesitan pensión alimenticia, pues mi esposa es alguien que, una maestra jubilada o alguien que ya se jubiló, y pues con respecto a la casa que nosotros llegamos a comprar, pues esa casa no quedó en copropiedad porque está a nombre pues de mi esposa, no tenemos ahorita ya ningún otro bien adquirido y además de ello pues ya no tenemos conflicto con respecto a nuestros hijos y la verdad es que desde hace tiempo pues ya no nos entendemos y nos queremos separar. ¿Qué es lo que pueden ahí decir ustedes? No, pues vamos a solicitar un divorcio bilateral, pero ante el notario público o ante el oficial del registro civil. ¿Por qué? Porque pues va a ser un trámite un poquito más fluido, va a ser más rápido y no vamos a tener tantos inconvenientes. Y aquí sí lo podemos llevar de manera un poquito más directa y que sea un poquito más fluido el trámite, precisamente porque aquí ya no tenemos bienes que pelear, ya no tenemos guardia y custodia que pelear, ni convivencias, ni nada por el estilo, pues entonces vámonos por esta opción. O que, por ejemplo, ¿cuál sería el otro supuesto? El otro supuesto es que alguien llegue a su despacho y les digan, ¿saben qué? Nosotros nos queremos divorciar, pues ya nosotros nos casamos por separación de bienes, tenemos una casa, la casa que tenemos, pues de cierta manera la compramos en copropiedad, sin embargo, yo pretendo donarle a mi hijo, pues una parte de la casa y ya, y que diga la señora, yo tengo mi trabajo, no tengo inconvenientes y pues de cierta manera ahorita yo ya ahorita no estoy embarazada, ya no tengo problema con respecto a que él compramos una camioneta y él se la quede, no hay problema en cuanto a que mi hijo, el más grande, sigue estudiando, pero pues él se está haciendo cargo de los gastos de mi hijo y pues ya quedamos en que pues los muchachos van a convivir el muchacho, sobre todo el chico, va a convivir con su papá, ¿no? No tenemos inconveniente. Ah, pues también nos podemos ir ante este tipo de figuras ante un divorcio bilateral. ¿Por qué? Porque no tenemos problemas, ¿no? Y ya es la decisión de ambos el separarse. Entonces aquí no tenemos mayor conflicto. Pero si, por ejemplo, llega alguien y nos dice, yo estoy de acuerdo en que nos divorciemos, pero la verdad es que tenemos una casa y pues yo esa casa la quiero para mí. Y dice el señor, pero es que yo no te puedo dar esa casa porque esa casa la seguimos pagando. Y de cierta manera yo tampoco pues me quiero quedar sin mi casa. Y que digan, no, y es que mira, yo quisiera que a los niños pues les diera una pensión alimenticia pues un poquito más acorde a lo que ellos necesitan, porque sí le da dinero, pero les da un porcentaje muy pequeño o con lo que les da no nos alcanza. Y pues yo quisiera que sí fuera un poquito más alto el porcentaje. Entonces ellos empiezan a poner de acuerdo y hay probabilidad de que por ahí llegue a saltar algo y por esa sociedad conyugal para hacer esa liquidación, pues ahí sí necesitamos tal vez ir ante autoridad jurisdiccional.
Entonces llevamos de igual manera un divorcio bilateral, pero ahora ante esta vía, ante el juez. ¿Y qué es lo que va a suceder? Ah, pues aquí, si nosotros o el juez más bien se percata que se van a afectar derechos de menores, van a ustedes a presentar precisamente esa solicitud, a presentar la propuesta de convenio. Una vez aprobada o una vez revisada, se va a decretar audiencia dentro de los 10 días posteriores a que se reciba esa solicitud. Ya en la audiencia se va a analizar precisamente, va a estar presente la gente del Ministerio Público cuando se afecten derechos de estas personitas. Entonces ahí en esa audiencia va a estar presente él para velar por esos derechos y ahí ellos ya van a estar de acuerdo con el convenio. Si hay alguna situación que, por ejemplo, por cuestión de pensión alimenticia o algunos puntos no queden claros, precisamente en esta audiencia se van a dilucidar todos esos puntos que no nos quedan claros. ¿Qué pasa si, por ejemplo, alguno de los cónyuges no llega en este tipo de divorcio bilateral? Se les va a dar un segundo chance, una segunda oportunidad para que ellos lleguen, para que ellos se presenten. Si después de esa segunda oportunidad uno de ellos no se presenta, en ese caso se deja sin efectos y van a tener que volver a solicitar el divorcio o en su caso volver a promover ya sea de manera unilateral. Pero ya si llegan a tener una segunda falta, ahí sí ya no les van a designar alguna otra fecha para audiencia y sí les van a decir pues hasta que se decidan ustedes, ¿no? Entonces, en esta audiencia se van a revisar esos puntos, se va a dictar sentencia y esa sentencia pues ya va a ser irrecurrible. ¿Por qué? Porque se supone que aquí van a llegar a un acuerdo los dos están de acuerdo en cuanto a la guardia y custodia, en cuanto a las convivencias, en cuanto a pensión alimenticia y en cuanto al bien inmueble, que por favor cierren su micrófono y en cuanto al bien inmueble que por ahí está pendiente, ¿no? Entonces, ya que ya hayan llegado a todos estos acuerdos y que tengan su acuerdo general, ahora sí, en esta misma sentencia se va a decretar la disolución del vínculo matrimonial y también se va a tomar todo lo que menciona el convenio. Por ejemplo, si en ese convenio dice, bueno, de la parte que a mí me corresponde de la casa, ¿por qué no lo que vamos a hacer es que donemos esa casa a nuestros hijos? Ah, perfecto. Entonces, en el convenio ellos expresan que van a someter a donación esa propiedad una vez que la terminen de pagar y entonces en esa misma audiencia o en esa misma sentencia se va a decretar que se gire oficio al registro público de la propiedad para que haga las anotaciones pertinentes y esa casa quede en donación de los menores. Y ya una vez que ellos hayan pagado esa propiedad, se va a quedar ahí en donación para sus hijos, para cuando cumplan esa mayoría de edad, pues ellos puedan hacer uso, gozo y disfrute de ese bien inmueble. Entonces, así es como se va a llevar a cabo el divorcio bilateral, ya sea ante autoridad jurisdiccional o ante el notario público o el oficial del registro civil. Ya ahora, cuando no tenemos un procedimiento especial, como lo era en su momento el divorcio incausado tenía su manera de tramitación, ahora con la implementación del Código Nacional ya no va a tener una manera especial de cómo se va a tramitar el divorcio incausado o el divorcio más bien. Entonces, por lo tanto, va a adoptar las reglas del juicio oral familiar, el ordinario. Aquí vamos a tener que el escrito de demanda, vamos a tener contestación, después vamos a tener una audiencia preliminar y en esa audiencia preliminar vamos a tener una junta anticipada, después vamos a tener la audiencia con el juez y después vamos a tener ya la audiencia de juicio y finalmente el dictado de la sentencia.
En este escrito de demanda, yo voy a agregar mis pruebas que yo voy a pretender ofrecer. En este caso, por ejemplo, si nosotros vamos a presentar nuestra demanda de divorcio y también en ello pues vamos a reclamar pensión alimenticia, vamos a reclamar guardia y custodia, vamos a reclamar tal vez en este caso una pensión compensatoria, pues vamos a traer todas esas pruebas, a ofrecer todas esas pruebas desde nuestro escrito inicial de demanda. Entonces, ¿qué es lo que va a contener nuestro escrito inicial de demanda? Ah, pues va a contener nuestro proemio, nuestras pretensiones, nuestros hechos, nuestros derechos. Posteriormente voy a anexar mi propuesta de convenio o en su caso vienen los puntos de petición o las medidas provisionales y por último ya hago el anexo de mi propuesta de convenio. Ya que anexe yo esa propuesta de convenio, con eso yo presento mi escrito de demanda y posteriormente eso se le va a notificar, emplazar y correr traslado al demandado. Una vez que ya se le corra traslado al demandado, ¿qué es lo que va a suceder? Ah, pues ese demandado pues va a contestar y no solamente va a contestar esa propuesta de convenio, sino que también puede reconvenir, puede poner excepciones al momento de hacer esa contestación y después de esa contestación nos van a dar vista para nosotros contestar a esas excepciones o a esa reconvención que llegue a ser el demandado. Ya después de esto, ahora sí, vamos a pasar, nos van a señalar audiencia para la junta anticipada. ¿Qué vamos a ver en esta junta anticipada? La junta anticipada se va a llevar ante el secretario y la audiencia preliminar ante la autoridad jurisdiccional. Entonces, en la junta anticipada, ¿qué es lo que vamos a ver? Ah, pues en la junta anticipada vamos a hacer una propuesta de convenio, vamos a intercambiar información. Si, por ejemplo, nosotros estamos señalando en nuestro convenio que nosotros queremos la guardia y custodia de los menores, la contestación pues va a ser las convivencias que llegue a tener la otra persona. O con respecto a las mismas convivencias, nosotros decimos, yo quiero el periodo vacacional de Semana Santa y el demandado dice, no, es que yo también tengo derecho a mi periodo vacacional de Semana Santa y no se quedan de acuerdo y entonces dices, bueno, ¿qué te parece? Se queda abierto un año contigo, que pase las vacaciones de Semana Santa, un año conmigo y así vamos intercalando. Entonces, en todo lo que no estén de acuerdo o con las pensiones alimenticias sobre todo, van a estar haciendo precisamente estas propuestas de convenio para que precisamente lleguen a algún acuerdo. Si no llegaran a ningún acuerdo en esta junta anticipada, entonces vamos a pasar a la audiencia ante la autoridad jurisdiccional, en este caso con el juez, y el juez va a premiar nuevamente a que se llegue a una conciliación. Si no quieren conciliar, va a dejar a salvaguarda los derechos y va a continuar ahora con la depuración de ese procedimiento, calificando los acuerdos sobre hechos no controvertidos y va a realizar acuerdos probatorios. ¿De qué manera? Ah, pues digamos que aquí la junta anticipada es como la conciliación que nosotros hacemos actualmente, por ejemplo, en el estado de Guanajuato. Nosotros llegamos a la audiencia, nos citan media hora antes de la preliminar y nos dicen que es para una audiencia de conciliación, para ver si ellos no traen alguna propuesta de conciliación. En este caso, pues el facilitador sale a recibirnos y nos menciona si no queremos llegar a algún arreglo o algún acuerdo con la contraparte. Entonces nosotros les decimos que sí o le decimos que no. Él va y comunica a la contraparte si hay alguna propuesta de convenio. Si no la hay, pues el facilitador sale y nos dice, ¿sabe qué? No la acepta, entonces tiene alguna otra propuesta que hacer y decimos, no, ¿sabe qué? Entonces nos vamos a ir a la audiencia preliminar. Ya entonces cuando analiza el facilitador, dice, bueno, no llegaron a ningún acuerdo, no van a llegar a acuerdo,
mejor pues ya hasta aquí llegamos, ¿no? Y cerramos prácticamente ese espacio y pasamos directamente a la audiencia con el juez. En este caso no, porque en este caso sí va a ser el secretario y el secretario sí nos va a sentar en la audiencia y nos va en la sala y nos va a decir, ¿tienen alguna propuesta de convenio? Y nosotros vamos a decir, no, no traemos propuestas de convenio, en su caso, ¿no? Y ya entonces va a decir, bueno, vamos a empezar con un intercambio de información con respecto al hecho número 1, se están ofreciendo tales pruebas y se están anexando tales documentales. Con respecto al hecho número 2 de la parte actora y así van a estar analizando todas las pruebas que se están anexando con cada uno de los hechos y en base a ello para que nosotros desde ahí empecemos a analizar qué hechos se van a tomar a consideración y qué hechos van a quedar limpios y van a quedar fuera de esa misma audiencia jurisdiccional que vamos a tener en su momento con el juez. Ya que hicimos este intercambio de información y que no hubo propuestas de convenio, ahora sí pasamos con el juez y nos dice el juez, me menciona el secretario que ustedes no llegaron a ningún acuerdo, a ninguna conciliación, sin embargo, pues los invitamos a que si así fuere durante el procedimiento, pues pueden comunicarlo ante esta autoridad para que ustedes puedan llegar a algún acuerdo antes de la audiencia de juicio, pueden hacerlo o antes de la celebración de la misma audiencia. Y después, ya que no llegamos a ningún arreglo, ahora sí, vamos a empezar a analizar y se siente el juez y nos empieza a decir cuáles son los hechos que versan dentro de nuestra demanda. Por ejemplo, que se casaron el 18 de agosto del 2016. Entonces dice, con respecto al 18 de agosto del 2016 que contrajeron matrimonio, están anexando una acta de matrimonio, la cual pues ya aquí en la contestación de la parte demandada están aceptando este hecho, por lo tanto, ya no tiene relevancia tal hecho, entonces este no va a estar a materia de controversia en la audiencia de juicio, por lo cual ya no se va a tomar en cuenta. ¿Las partes tienen alguna objeción? No, las partes no tienen objeciones porque ese hecho también lo está aceptando la contraparte, por lo tanto, ese hecho queda descartado y tal vez esa acta de matrimonio que me servía como una prueba también queda descartada para ser exhibida en la audiencia de juicio. Y de ahí nos dicen, no, pues con respecto a los hijos de nombre Yair y Giovanni, de 14 y 13 y de 14 años y 20 años, me están exhibiendo aquí a ese hecho número 2, no veo que haya controversia, por lo tanto, al no existir controversia, ese hecho ya no es relevante, ya no pasa a la siguiente etapa y pues lo descartamos, así como también ya no se toma en consideración el análisis de esas actas, de esas documentales que se exhibieron precisamente para probar esos hechos. Y ya empieza el juez a depurar todo el procedimiento, todo lo que sale y todo lo que ya no, en donde no hay conflicto. Ahora nos dice, con respecto a la pensión alimenticia designada a los menores, la actora solicita un 40% del salario del demandado. Por lo tanto, anexa tal vez se anexa un recibo de nómina, se anexa tal vez un talón de pago, se anexa tal vez para corroborar ese punto, se anexa tal vez el informe por parte de la empresa donde él trabaja, se analiza también el estudio socioeconómico que se le practicó al demandado. Entonces, todas las pruebas están concatenadas a ese hecho. Y entonces dice, aquí al haber litis, entonces este punto o este hecho sí es importante o de relevancia para absolver en la audiencia de juicio. Y de aquí viene un punto que es acerca de las convivencias. Y cuando hablamos acerca de las convivencias, ¿qué creen? La señora dice, es que ellos no pueden convivir con el señor porque el señor es violento, es alcohólico y además no está capacitado para convivir con los menores. Por lo tanto, yo le solicito que se le niegue o que esa convivencia sea en las instalaciones del juzgado o que esté un adulto presente siempre con los menores cuando le toque convivir al demandado con ellos.
Entonces, en base a eso se agregó que les gusta una pericial en psicología, se agregó no sé, algún estudio médico o algún estudio de los menores. Entonces, ahí vamos, se van concatenando todas esas pruebas. Y entonces dice, este punto sí es importante a la hora de la audiencia de juicio. Por lo tanto, estos puntos son los que se van a tomar en cuenta estos hechos y por lo tanto se les pide a las partes que preparen sus pruebas para que en la siguiente audiencia sean desahogadas conforme a lo establecido en el Código Nacional y a lo que hoy se queda asentado precisamente para el desahogo en la audiencia de juicio. Entonces ya vamos a preparar a todos los elementos necesarios para desahogar esas pruebas en la siguiente etapa, que es la etapa de juicio. Y entonces nos dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues en la preliminar, la finalidad es la depuración del procedimiento, la fijación de la litis, los hechos controvertidos, admisión y preparación de pruebas y resolver respecto al divorcio. Entonces, en la preliminar, ¿qué nos van a decir? Que debido pues a que las personas están en todo su derecho de poder y a su libre desarrollo, como lo contempla constitucionalmente nuestra legislación, pues ya cada uno queda en oportunidad de contraer nupcias con alguien más, ¿no? Y entonces en ese momento se decreta el divorcio, se le pide, se gire, que se haga respectivamente los oficios para que se giren en su momento al registro civil, para que hagan las anotaciones pertinentes con respecto al divorcio de las personas. Entonces, a partir de esa preliminar, pues ya nos pueden decretar ese divorcio y ya no vamos a andar cargando como que el problema del divorcio para la audiencia de juicio. Entonces, ¿qué vamos a ver en la audiencia de juicio? Ah, pues vamos a ver con respecto a esos alimentos, a esa guardia y custodia tal vez, o a esa convivencia que no queremos que tengan los menores con su papá o que tengan los menores con la persona, ¿no? Bueno, pues ya que tenemos toda esa situación por ahí, ahora sí, ya vamos a la audiencia de juicio. ¿Y qué vamos a ver precisamente en esa audiencia de juicio? Pues en esa audiencia de juicio vamos a tener los alegatos de apertura, el desahogo de las pruebas y los alegatos de clausura. Ahorita por cuestiones de tiempo, pues nos estamos yendo pues muy rápido, no nos podemos detener mucho explicando, precisando cada una de las figuras, porque es una conferencia muy rápida, pero ya los compañeros por ahí que tuvieron oportunidad se dieron cuenta cómo se van a desarrollar estos alegatos de apertura, el desahogo de las pruebas y los alegatos de clausura. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí como punto principal? Yo se los digo a todos sus compañeros, los puntos principales para una adecuada o para una buena audiencia de juicio es tener dos elementos importantes. El primero, técnicas de litigación. El segundo, vamos a tener argumentación jurídica. ¿Por qué son importantes? Porque esto nos va a ayudar a hacer un buen desahogo de las pruebas, de la declaración de partes, de la declaración de testigos, cómo hacer un interrogatorio, un contrainterrogatorio. Yo les digo a los alumnos de penal, para ustedes se les va a hacer bastante fácil este nuevo procedimiento porque es prácticamente lo que ustedes ven día a día en materia penal al momento de hacer la incorporación de pruebas y al momento de hacer la exposición de las mismas en las audiencias de juicio. Claro que en una audiencia de carácter penal pues son un poco más minuciosos, ¿no? Y en las de carácter familiar pues aquí lo que se salvaguarda mucho es el interés de los menores. Entonces, para estos alegatos de apertura, pues vamos a tener 10 minutos para exponer estos alegatos de apertura. Estos alegatos de apertura, pues se van a componer por un tema o lema, por un fundamento jurídico, van a estar compuestos por la narrativa que nos hable acerca de las pruebas que nosotros vamos a ofrecer. No sé si por ahí han ustedes escuchado en las audiencias de carácter penal, vamos a probar más allá de toda duda razonable que fulano de tal cometió cierta conducta ilícita. Entonces hagan de cuenta que ustedes de igual manera van a construir esos alegatos de apertura
pero ahora en base a una legislación civil o a una legislación familiar. ¿Y cómo va a ser eso? Pues ahora van a desprenderse desde las necesidades en materia familiar. Por ejemplo, cuando hablamos de un tema o lema tratándose de alimentos, pues vamos a hablar acerca de la importancia de esos alimentos, para qué es importante que el menor tenga esos alimentos, ¿no? Si vamos a hablar, por ejemplo, de convivencia, ¿por qué es importante que el menor tenga esa convivencia con papá y con mamá para el adecuado desarrollo del menor, ¿no? Y de ahí, ¿cómo voy a fundamentarlo yo? ¿Cuál va a ser mi base, mi, no, mi fundamento jurídico? Pues tal vez alguna jurisprudencia, lo que contempla la ley, lo que contempla el mismo código. En algunos estados que ya tienen el código familiar, ¿no? Lo que contempla mi código familiar, lo que contempla la constitución. Entonces vamos a tener esos elementos o esos fundamentos de derecho. Y después, ¿qué pruebas voy a ofrecer? Pues en base a ello, pues tal vez lo voy a acreditar con las respectivas constancias de la escuela de los menores, en donde se notan los gastos que los menores conllevan día a día precisamente para tener un adecuado desarrollo, ¿no? Y después vamos a finalizar precisamente solicitando que se nos dé ese fallo. ¿Cómo vamos a solicitar que se nos dé ese fallo? Pues precisamente mencionando esos puntos importantes para que el juez los tome a consideración y haciéndole ver que con las pruebas que se le van a estar adjuntando y que se le van a estar presentando en la audiencia, nos pueda dar precisamente ese fallo. Después viene el desahogo de las pruebas. ¿Cómo vamos a desahogar esas pruebas? Ah, pues esa declaración de partes, de qué manera yo voy a estar interrogando a mi cliente precisamente para que diga lo que yo necesito que exponga ante el juez. O en este caso también, en esa declaración de la parte contraria, yo voy a subir al estrado al demandado y le voy a estar haciendo un interrogatorio. ¿Acerca de qué? Ah, pues si yo quiero hablar acerca del tema de alimentos, pues va a ser acerca del tema de alimentos. Ya no es necesario decir, como antes, ¿no? Que llevábamos nuestro pliego de posiciones y sobre el pliego de posiciones estamos haciendo las preguntas y qué día contrajo matrimonio. O sea, ya no me interesa qué día contrajo matrimonio porque eso ya ni es tema del juicio, ¿no? Eso ya quedó depurado. ¿Cuál es el tema aquí? Los alimentos. ¿Cómo podría entrar entonces? Señor, actualmente usted está brindándole alimentos a la parte actora y que diga sí, no, que diga sí, muy bien, ¿cuánto proporciona actualmente de alimentos? No, pues tanto y cuánto gana. Y así vamos desglosando prácticamente esa declaración de partes. Pero ¿con qué? Con los puntos exactos que nosotros queremos que en esa audiencia se den a conocer. Ya no me interesa si él contrajo matrimonio, ya no me interesa el domicilio donde ellos formaron su hogar, ya no me interesan los puntos que ya no tienen nada que ver en esta audiencia de juicio. Aquí me interesan los puntos que ahorita están en juego, ¿no? ¿Qué tal está en juego una propiedad? ¿Cuándo se adquirió esa propiedad? ¿Quién la adquiere? O el tipo de sociedad en la que están. O sea, las preguntas van a ir enfocadas precisamente al problema que tenemos en ese momento. No vamos a enfocarnos en problemas que ya están de lado prácticamente. Entonces, ya que hacemos nuestro desahogo de esa declaración de partes, ahora podemos tal vez hacer el desahogo de una testimonial. ¿Cómo vamos a desahogar esa testimonial? Ah, pues ahora viene la declaración del testigo. Señor, ¿usted sabe si el señor le suministra alimentos? Sí, ¿por qué? No, pues porque yo Y soy si su... quedamos ahora en la compu, me sacó otra vez. ¿Vale? Por Y si favor, cierren su quedamos ahora en la micrófono, compu, me chicos. sacó otra vez. Chicos, Y eso, por favor, si pueden cerrar su micrófono. seguro. Pero sí se conecta, porque no sé si es yo o soy yo. Chicos, por favor, si cierran su micrófono, gracias. Entonces, así vamos a desarrollar nuestra audiencia, vamos a ir desarrollando nuestra audiencia conforme las pruebas que se van a ir desahogando y que tengan que ver con todavía los hechos que están en controversia. Los hechos que no están en controversia
ya no me interesan. Después, cuando llegamos a la prueba pericial, ¿qué es lo que normalmente hacemos actualmente? Actualmente va a haber un cuestionario y sobre ese cuestionario el perito pues va a empezar a exponer, y ya después de ello el perito va a empezar a mencionar sobre qué puntos está versando todo ese dictamen. Ahora va a ser como un poquito más apegado a materia penal. En materia penal, ¿qué nos dicen? No vas a leer, ¿no? No vas a leer aquí el dictamen y no vas a leer aquí las conclusiones. Aquí tú me las vas a dar de viva voz y vas a estar haciendo esa exposición. Y en este caso, sí va a tener el perito que seguir ese cuestionario, pero ese cuestionario va a tener que exponerlo de cierta manera que sea más entendible y más digerible para todo el público que está dentro de la audiencia, dentro de la sala. Entonces, ¿de qué depende mucho el éxito o el fracaso tal vez del perito? Pues de esas interrogantes que nosotros le lleguemos a hacer al perito, porque lo va a llegar y lo va a exponer. Entonces, aquí va a ser un trabajo tanto del abogado que va a estar interrogando como del perito que va a estar absolviendo la prueba y va a estar exponiendo ese dictamen. Entonces, estas herramientas que ahora vienen con este cambio, pues cada vez van permeando más hacia el camino de la oralidad, y eso de cierta manera nos ayuda mucho. También otra herramienta que vamos a encontrar es la herramienta de la tecnología. Ahorita muchos juicios ya no se van a llevar directamente ante los juzgados, ya se pueden hacer de manera virtual. Nosotros presentamos nuestra solicitud de manera virtual o tal vez vamos a dejar nuestra demanda, posteriormente nos vamos a someter a un juicio ya digital, y ustedes dan de alta a su cliente o se dan de alta a ustedes y ya pueden estar haciendo para que saquen su firma electrónica. Van a estar firmando todos sus escritos con esa firma electrónica, presentándolos al momento, y pues ahí las audiencias van a estar siendo por vía Zoom o por vía o por videograbación, como vía remota, como se estaban haciendo en pandemia, ¿no? Entonces ya tenemos también estas herramientas importantes. En la Ciudad de México, que ya tenemos el SICOR, que precisamente es un mecanismo que nos ayuda a darle seguimiento a los expedientes, pero ahora todo de manera digital, porque ya estamos en una era donde ya no vamos a usar tanto el papel, ya podemos utilizar más estos medios, donde también me pueden notificar mediante correo electrónico. Ahora con la pandemia se da mucho, precisamente, se da mucho este punto de que vamos a estar habilitando estas herramientas precisamente para ya no tener que transportarnos de un lugar a otro. ¿Se imaginan? Ahorita con el Código Nacional, pues nos va a dar más oportunidad, nos va a dar más campo a nosotros como litigantes. ¿Por qué? Porque ya no es necesario que yo vaya tal vez hasta Guerrero, que yo vaya hasta Chiapas, que yo vaya hasta Veracruz. Si, por ejemplo, tenemos el juicio de manera digital, nos podemos someter a la era digital y posteriormente pues llevar las audiencias desde donde yo esté, únicamente vía remota, ¿no? Y esto pues nos va a ayudar a nosotros bastante, porque igual pues ya no es necesario gastar gasolina e irnos a dar la vuelta hasta Guerrero, hasta Chiapas, hasta Puebla, y ya lo podemos llevar vía remota. Claro, siempre y cuando las partes así lo soliciten. Y también siempre y cuando los juzgados cuenten con estas herramientas, que es lo que de cierta manera trata de generalizarse para que se pueda hacer uso de todos estos medios digitales. Pues bueno, chicos, esas son, digamos que los puntos principales de la oralidad que va a estar permeando con este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Que vamos a tener cambios, vamos a tener muchísimos cambios todavía. Ustedes recuerdan que asimismo tuvimos los cambios con el Código Penal, y después poco a poco fue por ahí perfilando algunas figuras que todavía no teníamos en claro cuando se empezó a implementar. Por ejemplo, ahorita cuando hablamos de situaciones de menores, aquí ya nos están pidiendo de cierta manera una especialización que no se sabe si va a ser en sí una especialización, quién nos va a dar esa especialización, si con la maestría me funciona,
si de qué manera yo me voy a acreditar que tengo esa especialización, de qué manera puedo yo en este momento acreditarme. Entonces, muchos abogados dijeron, no puede ser posible que ahora nos estén limitando, ¿no? A tal vez estar, pues, trabajando en materia familiar si no es que se cuenta con este punto extra o esta especialización. De hecho, esta especialización no se hace tanto tal vez con el fin de ponernos como una traba, sino más bien de tener también ese acercamiento más bien con los menores. ¿Por qué? Porque en muchos casos me ha tocado llegar a ver que Vamos, por lo vamos a mismo ver. de que nosotros, por favor, cierren sus micrófonos, chicos, de que nosotros trabajamos tanto con personas adultas, que pues de cierta manera cuando tenemos ese acercamiento con los menores, pues no tenemos tal vez el tacto para poder entrevistarlos o a veces ellos cuando nosotros damos los primeros acercamientos como que nos temen, ¿no? Como que nos tienen un poquito de miedo. Entonces también tener estas herramientas de cómo tener el contacto con los menores, con los adolescentes, con todos estos, con estas personitas precisamente en donde vamos a estar permeando sus derechos y que nosotros no tengamos esa sensibilidad tal vez de cómo allegarnos a ellos, pues sí es un punto importante, ¿no? Porque finalmente vamos a estar hablando de los derechos de ellos, de los menores. Entonces, a ese grado o a ese punto tal vez va esa, la reforma precisamente que las personas que tengan defensa de menores pues tengan este plus, tengan esa especialización, que sepan tener esa comunicación y ese tacto precisamente con esos menores, porque en muchas ocasiones, como yo les decía, se hacen las escuchas de menores y a veces que jueces que fueron penales y se convierten en familiares y tal vez no llegan con ese tacto, ¿no? A hablar con los menores. Y entonces es por ello que se está haciendo mucho hincapié para que se tenga esta especialización y para que se tenga precisamente este acercamiento con los chicos. Entonces, va a haber muchos cambios todavía, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir aprendiendo conforme vamos a ir practicando precisamente con esta implementación de la oralidad. Hay muchos puntos que todavía podemos llegar a tratar. Lo que es el tema familiar es muy amplio, es muy importante. Entonces, poco a poco, pues vamos a ir haciendo ese avance. Pues bueno, chicos, yo creo que por hoy para mí sería todo en cuanto a mi participación. Si tienen alguna pregunta, chicos, voy a leer los comentarios del chat. Me dicen, en materia penal los alegatos de apertura son una promesa de que la parte que representó va a aprobar a nuestro favor. En esta materia sería igual. En esta materia, hagan de cuenta que sí, pero en este caso, pues no encaminado como tal a un delito, ¿no? En este caso, va encaminado precisamente a lo que nosotros queremos que se nos otorgue. Por ejemplo, ¿por qué se nos va a otorgar una pensión compensatoria? ¿Por qué se nos va a otorgar una pensión alimenticia? ¿Por qué se nos va a otorgar la guardia y custodia de los menores? ¿Por qué se nos va a otorgar un bien inmueble? Entonces, encaminado a ello es que vamos a hacer estos alegatos de apertura. De igual manera, vamos a hacer nuestros alegatos de clausura. Nuestros alegatos de clausura pues van a concluir precisamente para que se nos dictamine una sentencia a nuestro favor. Entonces, ahorita sí les recomiendo muchísimo que tengan por ahí los manuales de técnicas de litigación y de argumentación jurídica, que si ustedes tienen oportunidad de ir a los talleres, de ir a los cursos lo que es oralidad, de lo que es, perdón, oratoria, de lo que es tal vez técnicas de litigación. Ahorita entren a esos cursos y se capaciten constantemente porque la oralidad es a lo que nos conlleva, ¿no? A tener que estar hablando, exponiendo, a tener que estar dando razonamientos, por ahí los talleres tal vez también de penal que puedan ustedes entrar, porque ahorita el que más ya lleva avanzado este campo pues es materia penal, ¿no? Entonces materia penal ahora nos va a enseñar mucho a materia civil o le va a ayudar mucho a materia civil.
Si tienen ustedes oportunidad de entrar a estos cursos por ahí del maestro Camilo Constantino, del maestro Rubén, me parece que son unos talleres muy completos que precisamente nos ayudan mucho para esta cuestión de la argumentación jurídica y del razonamiento lógico jurídico, porque aquí lo vamos a poner mucho en práctica al momento de manejar nuestras premisas y estar exponiéndolas ante el juez. Entonces es importante pues poner cierta atención en esos puntos. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna duda? Maestra, yo sí me lo permite. ¿Y? Gracias. Maestra, ahorita que usted nos explicaba acerca del desahogo de las pruebas, cuando hizo usted mención que vamos a interrogar al demandado, bueno, ahorita en el procedimiento actual a eso se le llama la prueba confesional. La prueba confesional se realiza, bueno, como usted lo sabe, en base a preguntas que son en sentido afirmativo y preguntas cerradas, es decir, para que el absolvente solamente conteste sí o no. Ahorita usted en el ejercicio que hizo preguntas abiertas como si fuera una testimonial. ¿Cambia esa parte, maestra, ya con el nuevo código? Sí, ya las preguntas van a tener un mayor, nosotros normalmente manejamos las preguntas abiertas, las preguntas cerradas y las preguntas de transición. Ahorita también la confesional ya no se llama confesional con el nuevo código, se llama declaración de parte. Sí, claro. Declaración de parte porque nosotros vamos a presentar a nuestro propio cliente o declaración de parte contraria. Entonces, en cuanto a los interrogatorios, también ya se nos da esa posibilidad de poder hacer también preguntas abiertas, porque antes, ¿qué es lo que pasaba? Tal vez nosotros exhibíamos el pliego de posiciones, abríamos el pliego y íbamos en relación a preguntas cerradas. Y en este caso, ya podemos también tener más apertura en cuanto al interrogatorio, por lo tanto también ya se pueden hacer preguntas abiertas, preguntas cerradas o preguntas de transición. ¿Cuáles sí son las que no van a estar permitidas cuando nosotros veamos en esas preguntas alguna objeción? Cuando, por ejemplo, la pregunta sea especulativa, ambigua, poco clara, conclusiva, argumentativa, repetida, impertinente, sugestiva, impropia, tendenciosa o de opinión. Cuando estas preguntas tengan, por ejemplo, alguna argumentación o estén dando alguna conclusión y todavía la persona ni siquiera lo está mencionando, estas van a ser objetadas y no se pueden permitir este tipo de preguntas, pero también, ojo, ahí hay que ponernos muy atento en cuanto a las objeciones, así como en materia penal, que muchas veces cuando nosotros objetamos decimos, no, pues objeción y tenemos que fundar esa objeción. En este caso, de esta manera también se van a empezar a desarrollar estos interrogatorios o esas declaraciones de partes. De igual manera, las testimoniales también van a tener van a estar en esos formatos, en preguntas abiertas, cerradas o de transición. Ya saben que cuando se hace normalmente el contrainterrogatorio o cuando se contrainterroga, la pregunta es normalmente cerrada, como usted lo mencionaba. Solamente contésteme sí o contésteme no. Pero en este caso, si nosotros vamos a ofrecer la declaración de parte, sí podemos hacer las preguntas de manera abierta para dar precisamente un poco más de amplitud, porque tal vez si nosotros nos estamos remitiendo a que únicamente esté contestando con un sí o con un no, puedo caer tal vez en hacerle algún tipo de pregunta conclusiva o hasta algún tipo de pregunta argumentativa, ¿no? Y entonces ya si yo estoy argumentando, ya no me va a servir y entonces sí se me permite tal vez tener esta amplitud de poder ya hacer tal vez una pregunta abierta para que me informe acerca de, pero eso sí, tenemos que tener como que una base sobre por qué voy a hacer esa pregunta abierta. Quizá porque el tema no me quedó en claro o tal vez porque la persona no esté o va encaminada más bien a los hechos que están dentro de mi demanda. Quiero llegar al hecho número tal o quiero aprobar el hecho número tal, por eso es que le estoy haciendo esta pregunta, ¿no? Ir de cierta manera fundamentada. Sí se va a permitir, evidentemente no vamos a llevar
no es todo el interrogatorio que se lleve con preguntas abiertas, vamos a tener esta variante, pero sí vamos a poder incluir las preguntas abiertas. Lo que sí, en cierto punto, por ejemplo, si nosotros ofrecemos la declaración de parte contraria y ya esa parte nos dijo tal vez algunos puntos donde encontramos que ya están dentro de los mismos hechos que ya se quedaron desfasados, pues ahí sí ya no se nos van a permitir ese tipo de preguntas, precisamente porque no tienen relevancia con los hechos controvertidos en audiencia. Pero si tienen relevancia con los hechos controvertidos en la audiencia y sobre todo para probar alguna posición, sí se nos van a estar ya permitiendo tal vez ya se nos van a estar permitiendo ese tipo de preguntas que de cierta manera se nos restringían mucho tal vez cuando exhibíamos el pliego de posiciones o al momento de hacer los interrogatorios en las audiencias de juicio oral que actualmente estamos llevando. Maestra, una pregunta más. Entonces, si por ejemplo, ofrecemos como prueba la declaración de parte contraria, con el nuevo código ya me va a permitir entonces objetar, por lo que usted me explica, porque en lo que es actualmente en la confesional, la parte contraria, pues no tenía oportunidad de objetar, es más, ni siquiera podía estar presente en las audiencias cuando se desahogaba ese tipo de pruebas. Pero por lo que usted comenta, entonces, ahora con el establecimiento del nuevo código, cuando yo ofrezca la declaración de parte contraria, ya me van a poder objetar o yo ya voy a poder objetar. Sí, de hecho, miren, permítanme. El código nos lo dice en el artículo 284. Podrá ofrecerse la prueba de declaración voluntaria de parte propia, así como la declaración de la parte contraria a través del interrogatorio que se le formule en forma personal en el acto de la audiencia de juicio, con el fin de obtener información sobre los hechos controvertidos dentro del proceso, le sean propios o no. La declaración voluntaria de parte propia sería a cargo de la misma parte oferente de la prueba para que sea interrogada en forma oral por su representante y su contraparte. ¿Qué nos dice esto? Que precisamente nos van a interrogar y después nos van a hacer ¿qué? Un contrainterrogatorio. Entonces aquí sí van a poder estar presentes las partes a la hora de la audiencia. Cuando se trate de una persona jurídica, solo podrá ser desahogada por la persona representante autorizada. ¿En caso de qué? De cuando se trate, por ejemplo, en materia civil de personas morales, con facultades sin que pueda exigirse que se lleve a cabo por representante o apoderado específico, quien deberá conceder de los hechos litigiosos. La declaración voluntaria de parte propia no será admisible para las personas jurídicas públicas. La declaración de parte contraria será a cargo de la contraparte para que sea interrogada por la oferente o la persona representante autorizada de la oferente de forma oral en el acto de la audiencia de juicio. La declaración será a cargo de la contraparte para que sea interrogada oralmente por la parte oferente o la persona representante autorizada en la audiencia respectiva. Su objetivo será aportar información de calidad o su confesión judicial para la autoridad jurisdiccional sobre los hechos materia de la controversia conforme al caso en concreto. En caso de persona física, solo será por conducto de la propia parte interesada de forma personal. La declaración de parte contraria de personas jurídicas de carácter público deberá de ser desahogada por escrito. A la parte que corresponda desahogar el interrogatorio se le tendrá por citada, haya estado presente o no desde la audiencia preliminar en que se admitió la prueba. En el caso de la declaración de parte contraria, quedará percibida que de no presentarse a la audiencia de juicio o en caso de no de responder con evasivas al interrogatorio o negarse a contestarlo, se presumirán ciertos los hechos que se pretendieron demostrar, salvo prueba en contrario. Si se trata de una declaración voluntaria de parte propia de no presentarse, el apercibimiento será dejar de recibir dicha probanza. Tanto el interrogatorio formulado para el desahogo de la prueba de declaración de parte voluntaria, de parte propia y de parte contraria deberá ajustarse a las siguientes reglas.
Las preguntas se formularán de manera oral, libre y directa, sin incorporar valoraciones ni calificaciones, de manera que puedan ser comprendidas con facilidad por quien se ha de declarar. Está dirigido a demostrar hechos controvertidos que sean objeto de la litis, estar formulando en términos sencillos, claros y precisos, referir sobre hechos percibidos o con conocimiento de la parte respectiva y no conceptos subjetivos u opiniones. Podrán formularse respecto de hechos complejos. Las preguntas no podrán ser insidiosas, entendiéndose por tales las que se dirijan a ofuscar la inteligencia del que ha de responder con objeto de obtener una confesión contraria a la verdad. Las preguntas no serán repetitivas, no se permitirán preguntas sobre cuestiones de derechos o desconocidas técnicamente por la parte respectiva. Y ahí viene todas las preguntas que no pueden hacerse. Podrán formularse preguntas abiertas, caso en el cual la persona responderá ampliamente, o cerradas, supuesto en el cual deberán responder primero categóricamente, afirmando o negando sin perjuicio de realizar las aclaraciones pertinentes. Entonces, ahí tenemos nuestra justificación, chicos. Nuestro artículo 287, fracción novena, es donde nos dicen qué tipo de preguntas van a ser admitidas. Y nos dice que pueden ser abiertas, cerradas. Dice, supuesto en el cual deberán responder primero categóricamente, afirmando o negando sin perjuicio de realizar las aclaraciones pertinentes. Entonces, ese es nuestro fundamento. Ahí está nuestro fundamento de qué tipo de preguntas vamos a poder hacer. Y aquí ya nos viene todas las, ahora sí, todo el, el formulario de cómo podemos hacer esas preguntas y en qué caso esas preguntas pueden enviarse de manera escrita. Porque sí no sé, se nos va a permitir una declaración por escrito, pero solamente en casos excepcionales. ¿En qué casos puede ser? Pues en caso que esté la persona en el extranjero y que goce de inmunidad diplomática de conformidad con los trazos de los tratados sobre la materia, y quienes por enfermedad grave o impedimento acreditado con certificado de salud emitido por institución de salud pública no se puedan presentar a la audiencia. Entonces sí se pueden presentar también hasta declaraciones por escrito, pero solamente si están en los supuestos que contempla el 289. Entonces, así es como ahora se pueden llevar a cabo esos interrogatorios con el nuevo Código Nacional. Qué bueno, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos la legislación, la queremos seguir tal y como está al pie de la letra, pero ustedes saben que algunos juzgados o algunos jueces luego a la hora de la audiencia nos quieren cambiar las reglas. Entonces hay que tener mucho cuidado también en esos aspectos, porque al inicio, pues como todo, ¿no? Nos van a empezar tal vez a decir, ¿y cuál va a ser nuestro fundamento? Que nos digan, ¿sabe qué? El licenciado no puede hacer preguntas abiertas porque solo son preguntas cerradas. Pues vámonos al 288, al 287, y ya ahí vamos a encontrar en el 287, fracción novena, qué tipo de preguntas se van a estar permitiendo para la declaración de partes y qué preguntas también no se van a permitir. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con esas preguntas que se van a estar formulando. De acuerdo a estos numerales, esa sería nuestra fundamentación para hacer este tipo de preguntas, y también a partir de ese numeral nosotros podemos ver cómo se van a desarrollar a la hora de nuestra audiencia de juicio. No sé si contesté a la pregunta. Sí, maestra, sí, claro, muchísimas gracias. Muy clara la respuesta. Maestra, entonces todo esto nos lleva a deducir que efectivamente, como usted lo ha mencionado, pues esto es una copia del procedimiento penal, ¿verdad? Del proceso penal, dado que en el proceso penal, en el contrainterrogatorio, sí se permiten las preguntas sugestivas y todo ese tipo Sí, de preguntas que están prohibidas en el interrogatorio en el directo. interrogatorio directo. Aquí es lo mismo, me imagino, ¿verdad? Por lo que usted nos ha comentado, entonces ya en el contra sí podemos plantear sugestivas, ¿verdad? Perfecto, Siempre, clarísimo, maestra. siempre y cuando Sí, claro. recuerden, que tengan Sí, sí, relación sí. con el hecho Sí, que está sí, con, claro, sí, claro. Que porque estemos si dentro no del tienen tema. relación, exacto, Sí, sí, sí. Nos van a exacto. objetar.
Bueno, Exactamente. siempre y cuando nos toque una parte que sepa objetar, maestra, porque también si como contrario no conozco el procedimiento, pues me voy a quedar dormida, ¿verdad? Y Sí, nadie me objeta y me dejan pasar todo. sí, Igual que en el exactamente. penal, maestra. Exactamente. Entonces, por eso yo les digo, hay muchas figuras del penal que van a estar prácticamente dentro de nuestro Código Civil. Antes, ¿qué nos decían los maestros, no? Si tú sabes civil, sabes penal y sabes cualquier materia. Ahora viene caso contrario, porque penal fue la base que nos da la oralidad completamente y que es nuestra base precisamente para todos los juicios orales de todas las otras materias. Entonces, todos los juicios a partir de la creación del juicio oral penal, todos los demás juicios son muy apegados al juicio penal en cuanto a las audiencias que se lleven a cabo. Ya ven ustedes, por ejemplo, el de materia mercantil, el de materia laboral, pues hay figuras que sí son muy parecidas a las figuras que se manejan dentro del derecho penal o del proceso penal acusatorio. Entonces hay que revisar tal vez, es tiempo de revisar todos esos apuntes también en materia penal, hacer de cierta manera un comparativo de cuáles son las comparaciones entre nuestro código de procedimientos civiles y nuestro código de procedimientos penales. Claro, ¿verdad? Hay muchas figuras que pues todas no se pueden adoptar tal vez por el derecho civil, por lo que conlleva tal vez los delitos que conlleva el derecho penal, pero sí hay figuras muy similares. Entonces, vamos a ir avanzando y vamos a ir evolucionando con el código conforme este código vaya caminando y vaya avanzando. Ustedes saben que cuando iniciamos con el código de procedimientos penales, iniciamos con una situación y ahorita hoy en día tenemos otra totalmente diferente. Figuras, por ejemplo, como la prisión preventiva que ha estado tanto en boga y otras figuras que han ido cambiando, han ido evolucionando. Asimismo, hay muchas figuras dentro de nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que van a estar cambiando, que van a estar evolucionando, de acuerdo a que tal vez a las calificativas que asigne el juez, tal vez a las opiniones de los jueces, tal vez al desarrollo que cada entidad federativa vaya a tener con respecto a esta nueva legislación, sobre todo las entidades que tienen todavía sistemas escritos, pues sí les va a ser un poquito más difícil, pues a adaptarse, ¿no? A estas nuevas tendencias, a esta nueva oralidad y tal vez a estas herramientas tecnológicas que nos ayudan mucho. Entonces, pues poco a poco vamos nosotros a adaptarnos, vamos a avanzar precisamente en estos temas, chicos. Pero nuevamente, ya para finalizar, yo les digo, es importantísimo llevarse esas técnicas de litigación, esa argumentación jurídica que tanto se hace mención en materia penal. Ahora también nosotros como civilistas, como familiaristas, la tenemos que adoptar. ¿Por qué? Porque va a ser una herramienta importante para nuestras audiencias de juicio, sobre todo hablando de perspectiva de género y de lo que son los derechos de los menores, de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, toda ese nuevo panorama que nos está presentando este nuevo código, pues tenemos cada vez que ser más exigentes con los estudios que nosotros empecemos a llevar, precisamente para tener un procedimiento adecuado y para recaer en un procedimiento óptimo que nos lleve a resultados que nosotros queremos. Y también pues vamos a ver figuras como, vamos a seguir viendo figuras como la pensión compensatoria, vamos a estar viendo figuras como la indemnización compensatoria, vamos a estar viendo todavía nuevas figuras por ahí, precisamente como dicen por ahí, los procesos de mediación que está comentando por aquí la compañera Olga. Entonces, todos esas figuras hay que tenerlas muy presentes y hay que seguir estudiando más allá de todas esas figuras que poco a poco se nos van a ir presentando conforme vamos desarrollándonos en este nuevo sistema. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy. Con esta conferencia estaríamos cerrando ya nuestro ciclo de conferencias de este año 2024. Les agradecemos a todos ustedes por haberse conectado a esta sesión, a las sesiones que fueron durante todo el 2024, que estuvieron presentes todos los catedráticos que forman parte de la Facultad Libre de Derecho de
Guanajuato. Esperamos contar con su presencia para el 2025. Tenemos muchísimas actividades que se estarán por allá publicando en nuestras redes sociales. Síganos por Facebook, por YouTube, los canales de WhatsApp, de Instagram. Por ahí en YouTube están todas las conferencias que se llevaron durante todo este año y todas las conferencias que todavía vienen para el siguiente año. Muchísimas gracias. Por ahí regálenos un like en nuestra página de Facebook, regálenos por ahí, síganos en nuestra página. Mientras más seguidores nosotros lleguemos a tener, estas conferencias se van a seguir otorgando de manera gratuita para todos ustedes. Para todos los que solicitaron constancia, se les va a enviar entre el día viernes y el sábado, porque ya estamos aquí ya cerrando, ahorita ya estamos cerrando filas para el periodo vacacional. Y los que todavía gusten también solicitar su constancia pueden hacerlo directamente al número de WhatsApp con la administración. Y que pasen todos una excelente noche. A nombre del director general, el doctor Anatolio González Emigdio, les agradecemos a todos el haber estado en todas estas capacitaciones, en todas estas sesiones, en todas estas ponencias. Les agradecemos a todos, que pasen unas felices fiestas, feliz Navidad y un año nuevo 2025 de mucho éxito. Muchísimas gracias y que pasen todos una excelente noche. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Excelente ponencia. Gracias.